Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Ya basta de atropellos. Defiéndete. Aquí te diremos cómo hacerlo. ¿Ya estamos todos listos? Entonces, comenzamos. ¿Sí? ¿Listo? Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Anue, Luz y Fuerza. El día de hoy, martes 22 de septiembre, le damos la bienvenida a su programa a nombre del titular del mismo, el compañero Juan Luis González Vargas. Aquí a sus órdenes su servidor Javier Vargas Rosas. Y me acompaña el día de hoy mi compañero y amigo Andrés Ayala, ahí en cabina. Buenos días, Javier, buenos días a la audiencia. Gracias por estar con nosotros este día. Empezamos. Bien, gracias. Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy. Programa muy importante, Andrés. Tenemos hoy bastantes notas muy relevantes, muy importantes en cuanto a al costo de la energía, en cuanto a la falta de pericia por parte de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a dar inicio con las mismas. Por aquí el día de ayer se quedó una nota pendiente, una nota muy importante en su cena privada que tuvieron por ahí. Creo que pasó lo que luego pasa con los cuates, ¿no? Hubo ahí reclamos en la cena que ya ves que anunciaron que no había cena por la falta de presupuesto, porque ya el gobierno está ahorrando, pero ya lo decíamos desde aquí, ¿no? Se hicieron una cena privada donde invitaron a los cuates más allegados. A los allegados, así es. Así es, a los cuates, a los elegidos nada más. Y aquí, mira, nos comenta una nota del Financiero del día de ayer, el bache entre Emilio y Enrique. Se están refiriendo a Emilio Lozoya, el director de Pemex, y Enrique Ochoa, el director de Comisión Federal. ¿Cuánto le cuesta a Comisión Federal de Electricidad producir la electricidad que llega a su casa? Detallaré aquí los datos, pero antes aclaro, ellos son dos amigos. Me dicen que son desde niños el más reciente extremo temporal de su relación. Cenaron el martes a falta de la cena oficial en el Palacio Nacional. Planearon gritar juntos a la medianoche en una fiesta particular. Vaya, lo expuesto aquí la semana pasada no pretende mostrar ni provocar una enemistad entre estos dos jóvenes directivos, sino la irremediable coyuntura a la que fueron expuestos por las reglas del juego. Para que usted tenga luz barata, Enrique Ochoa, director de la Comisión Federal de Electricidad, compra cada vez menos combustóleo a Emilio Lozoya, director de Pemex. Eso ahorra dinero a la eléctrica, pero tumba ventas y planes de refinación a la otra. A usted lo orilla a comprar indirectamente gasolina importada. No tiene ciencia en agosto generar 1 kilowatt de electricidad como el que le cobran a usted en su recibo. Le costó a la Comisión Federal de Electricidad $1.50 en números redondos. La electricidad la vendió en $1.30. Son cifras oficiales de la Comisión Federal obtenidas por este reportero. Si toda la electricidad la produjeran con combustóleo, no habría escape de las pérdidas. Por eso la Comisión Federal usa más gas natural cada vez. Producir electricidad con gas natural le costó a la Comisión Federal de Electricidad 60 centavos por kilowatt hora, en el caso más caro, y en el más barato apenas 40 centavos. También son datos oficiales, todo redondeado. Si Ochoa quiere ver por el negocio de una empresa que pertenece a todos quienes nacieron en este país, con olor a cerveza artesanal, procurará generar con gas natural. Claro que no basta con eso para poner en números negros a la compañía.
También dirigirá una variación en sus fuentes de suministro, por aquello que el gas se ponga caro. Debe construir más hidroeléctricas y ampliar la generación nuclear en la jarocha Laguna Verde, en donde hay oportunidad de duplicar capacidad. De paso, tomar ejemplo de su amigo Emilio y abaratar el año entrante el contrato colectivo de su sindicato de electricistas que comanda Víctor Fuentes, el SUTERN, ese cuyo liderazgo dejó vacante al morir Leonardo La Güera Rodríguez Alcaine. Muy aparte, el barco de Pemex le entra agua por varios lados, y ahí, al menos una acción está clara. Para Pedro Joaquín Caldwell, nombrado ministro de la Energía del año, la semana pasada por la revista Petroleum Economics, revisar ya el modo de fijación del precio del combustóleo para que Comisión Federal de Electricidad pueda seguir justificando al menos económicamente su compra. Abaratarlo, pues. El riesgo de no hacerlo, que Pemex siga bajando la producción en sus refinerías porque simplemente ya no tiene a dónde poner el combustible. Hay algo malo, empero en hacerlo, la contaminación que genera su quema, pero también hay soluciones. Pues bien, aquí ya lo hemos venido comentando nosotros, y aquí pues no sé si efectivamente estén tomando ya cartas en el asunto o sea simplemente un juego político, como ya lo hemos dicho, ¿no? Aquí hablan de que estos dos personajes jóvenes, como aquí lo dicen, y efectivamente sí son muy jóvenes estos dos directores, tanto de Pemex como de Comisión Federal, donde uno habla que pues ya no le va a comprar al otro porque es muy caro estar produciendo la electricidad con este suministro, y están comprando ya más gas natural para suministrar. Aquí ya hemos hablado de esa parte. Aquí hablan de que pues tienen que utilizar ya otras energías, darle más a las hidroeléctricas para que pues la luz siga bajando, ¿no? Para que, según ellos, porque yo digo, por eso le llamo juego, porque aquí según esto hay el reclamo, el enojo de parte de uno hacia el otro, porque ya no me estás comprando y para mí no estoy produciendo, no estoy representando las cifras que tenía que representar, y el otro supuestamente le está bajando la electricidad. Pero lo más raro, o sea, digo, ellos han hablado que la electricidad, primero decían que a principios de 2016 se iba a ver representado, ¿no? En el recibo del usuario. Después ya por ahí manejar una nota que no, que va a ser hasta mediados del 2016. Pues aquí vemos los reclamos que se siguen haciendo por parte de los usuarios. En una nota del día de ayer, también de igual manera en el Sol de México, no ven reducción en el costo de electricidad. Esta nota es del Sol de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. Hasta el momento, las pequeñas empresas que hacen mayoría en Sinaloa no han podido ver la reducción en los costos de energía eléctrica, que a decir del gobierno federal es del 2.0%, y que para las grandes empresas sí se ha visto, lamentó el vicepresidente nacional de la Canacintra en la zona Pacífico, José Machaca López. En lo que se refiere a los cobros por consumo de energía eléctrica, las pequeñas empresas no han podido ver el ahorro que el gobierno federal afirma de un 2.0%. Para las grandes empresas en sus recibos. Obviamente, dijo, las empresas de Sinaloa están sufriendo un desgaste económico con las altas tarifas eléctricas que se les aplican, lo cual incluso es un tema que ya trae a nivel nacional. Aquí ya vemos ahora el reclamo de parte de las empresas, lo que nosotros también ya lo habíamos comentado la semana pasada, que sí se estaba viendo reflejado, pero a nivel tarifa industrial y la tarifa comercial. Ahora ya aquí resulta que también ya los empresarios están poniendo cartas en el asunto y están poniendo su inconformidad, porque según el gobierno ha representado un 2%, un 2.0% para las grandes empresas, como lo hablaban ellos en cifras, y aquí ya lo reclaman, que es todo lo contrario, que las tarifas están siendo incrementadas y que ellos no ven una reducción como se ha venido hablando. Entonces, pues por eso es que yo lo comento. Para mí esto es más que un juego, o más bien se me hace como un juego político nada más que están haciendo ahí, porque en sí no vemos reflejado, ni se ve, y ahí ya lo hablan, ¿no? Ya lo hablan y lo decían en la misma nota de la pelea entre los grandes amigos, como lo dicen ahí, que también dicen que para que todo esto pueda funcionar, pues hay que pegarle al contrato, abaratar en este año el contrato colectivo del sindicato de electricistas que comanda, pues si se le puede llamar líder, Víctor Fuentes. ¿Cómo ves, Andrés? Medio complicado esta situación.
Pues yo diría más bien que complicado, diría que es normal por sus manejos que ya nos tienen acostumbrados estos tipos. De primero, por un lado, sacan a todas luces y con bombos y platillos anuncian sus modificaciones y sus grandes inversiones y sus bajas de tarifas y bueno, según son empresarios modelo, ¿no? Así es. Pero por otro lado, aquí está la prueba de que entre ellos, bueno, se están echando todos encima sus errores, de lo que realmente está pasando entre esa situación entre ellos, y que ellos se dan cuenta que por más que hacen, no levantan las entidades que tienen a su cargo, ¿no? Y es una condición de gobierno. Exactamente, y las cifras, ¿no? Sobre todo porque ellos en sus pronunciamientos, en sus informes, ahorita que están muy de moda, tanto el informe del presidente como los informes de los estados, pues hablan de cifras alegres, ¿no? Hablan de que han bajado las tarifas, sobre todo la industrial y la comercial, que ya lo hemos venido plasmando. Y aquí en la nota del día de ayer, pues ya vemos que el enojo también de parte de los industriales, y dice de los grandes industriales en Sinaloa, que están conformados todo lo que es la frontera norte, todo lo que son los estados del norte, pues sabemos que se manejan mucho por la industria. Y ya aquí hablan del enojo, ¿no? Que pues de cuáles bajas en las tarifas, al contrario, las tarifas siguen subiendo cada vez. Entonces, pues para mí por eso yo lo manejo como un juego político que hacen, porque en las cifras alegres que dan ellos en sus informes hablan de beneficios para la sociedad en cuanto a la industrial y la comercial, y ya después se verá reflejado en los recibos de los usuarios domésticos, pero pues estamos viendo todo lo contrario. Así es, Javier, y te repito, o sea, es la tónica, es la forma como el gobierno siempre, es su forma de actuar. Así es. Ahorita hay una nota ahí en el Face, en las redes, en donde es una nota que publica Proceso, y hablan de la condición de Murillo Karam, allá con lo de Yotzinapa, y fíjate lo que dicen, o sea, es grave, pero a la vez pues es normal lo que sucede entre ellos. Dice la nota al inicio, el primer párrafo: si caigo yo, caes tú, advirtió Jesús Murillo Karam a Enrique Peña Nieto, según confió el exprocurador a allegados tras el derrumbe de su verdad histórica sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, y justo cuando estaba en curso su nombramiento como embajador en Portugal. Y hace el desglose de la nota, ¿no? Y aquí es de recalcar lo que tú estás ahorita comentando muy puntualmente, Javier. La forma como salen a los medios de comunicación, cómo lo hacen a la sociedad, diciendo que están haciendo una serie de condiciones importantes y la mejora del país y de su institución que tienen a cargo y no sé qué tanto, pero por otro lado entre ellos se hacen el reclamo, ¿no? Y eso es algo que, bueno, a final de cuentas tendríamos que tomarlo muy en cuenta, porque la realidad es lo que estamos pasando cada día con estos tipos, y te repito, por eso se habla de condiciones maquilladas, de condiciones que ellos, pues, como decimos por ahí, decía mi abuela, ni ellos mismos se la creen, ¿no? Efectivamente. Luis Alejandro García nos manda un saludos y como siempre se reporta aquí en el programa, nos dice con respecto a lo que estás hablando de los costos de la energía, Javier. Dice: buen día, se habla de disminuir los costos de la electricidad de manera oficial, maquillan los gastos de generación como el gas, aunque se les ha comprobado que mañosamente adquieren a un precio, digamos, el gas y lo revenden a costos internacionales a Comisión Federal. Otro ejemplo estaba en el planteamiento de generación por geotermia, de acuerdo con el ingeniero Jergenson. Entonces, esa es una realidad. Gracias, Javier, gracias a Luis Alejandro, siempre con tus comentarios tan puntuales, pero exactamente eso es lo que está sucediendo, Javier. A final de cuentas, maquillan cifras, maquillan todo lo que pueden maquillar, y a final de cuentas, bueno, pues la realidad se ve a diario en el bolsillo de nosotros, ¿no? Así es. Efectivamente, ¿no? Y ya lo hemos manifestado aquí, ¿no? O sea, la compra a estas empresas, ¿no? De estos, ahora sí como dicen, de estos insumos a un alto costo, pues obviamente no puede haber una ganancia cuando, como aquí ya lo menciona, ¿no? El costo de kilowatt más o menos en redondeo les cuesta 1.50 y se vende en 1.30, pues imagínate dónde hay ganancia, dónde puede haber ganancia para estas empresas. Pero esto ya no es nuevo, ¿no? Acuérdate cuando a nosotros nos hicieron o nos aplicaron lo mismo le están haciendo a la Comisión Federal. O sea,
lo que quieren hacer aquí es decir, ya no es, esta empresa ya no es rentable y por lo tanto darle todo, ahora sí como dicen, darle toda la iniciativa a los privados que ya van a entrar a partir del 2016 a poder generar, a poder vender. Entonces, pues es el juego político que está detrás de todo esto, ¿no? O sea, nada más que pues obviamente ellos maquillan, ellos manejan, ellos dan las cifras para poder adelantar todo esto. Mira, porque el día de ayer, o sea, una nota que también nosotros y que también el sindicato en su momento presentó este programa, esta iniciativa, ahora ya la hacen suya los gobiernos, ¿no? Aquí dice la jornada, Mancera comprará 1,500 camiones de última generación. Se enfila el gobierno del Distrito Federal hacia una política de basura cero. Anuncia la puesta en marcha de la primera planta compactadora. En diciembre comenzará la generación de electricidad en el borde poniente. Te digo, esto no es nuevo, ¿no? Este proyecto estaba por parte del sindicato. El sindicato ya lo había hecho como proyecto para generar con la basura y acabar con este grave problema que se tiene en México, ¿no? Entonces ahora ya lo retoman los gobiernos y ahora lo hacen suyos y dicen que es de ellos, ¿no? Aquí dice, la administración capitalina anunció la compra de 500 camiones recolectores, la puesta en operación de la primera planta compactadora, y el inicio del proceso de generación de electricidad con una parte de 13,000 toneladas de residuos sólidos que diariamente se recolectarán en la ciudad, para caminar hacia una política de basura cero. En la jornada Limpiemos Nuestro México 2015, que se llevó a cabo en el Zócalo y en la calle de Madero y el Centro Histórico, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera informó que para ello se destinarán 500 millones de pesos y a finales del año llegarán los primeros 200 camiones, que tendrán cajas europeas de última generación y cumplirán con los requisitos exigidos en la materia de seguridad para los trabajadores. Señaló que las unidades serán distribuidas en las 16 delegaciones. La meta es cambiar en un primer golpe 500 camiones con más de 20 años de antigüedad y lanzar una nueva licitación el siguiente año para adquirir otros 1,000, para llegar a 1,500, que traerá caja separadora de basura y trabajar en una nueva estrategia para la recolección. Acompañado de funcionarios de su gabinete, destacó la importancia de concientizar a la población sobre los riesgos de arrojar la basura a la vía pública, sobre todo en temporada de lluvias, ya que en días recientes tuvimos que utilizar dinamita para quitar los tapones, pues solo 3,000 toneladas en promedio de residuos recolectados se convertirán en composta. El resto se somete a procesos de separación y reciclaje, y esperamos a principios del próximo año arrancar con un proyecto de generación de basura en el relleno sanitario del Bordo Poniente, cerrado hace 3 años, donde nos atoramos muchísimo en la contratación de las garantías financieras, pero ya pudimos ver una banca de segundo piso gubernamental, aclaró. Para la administración capitalina, comentó, esto es todo para arrancar ese proyecto y continuar además con el retiro de chicles en varias zonas de la ciudad, como la calle de Madero, Coyoacán y el bosque de Chapultepec, donde quitar cada uno tiene un costo de 2.50 pesos. Precisó que solo en el primer punto retiramos 400,000 al mes, equivalentes a 100,000 pesos. Tras supervisar los trabajos que se realizaron diariamente en el centro histórico con el apoyo de 10 máquinas, las cuales trabajan 40 minutos y descansan 20, precisó que Adero tiene un avance de 100 metros, pero el problema es que todos los días vuelve a haber chicles. La ley de la cultura cívica no contempla ninguna sanción para esta práctica. Por ello, indicó, vamos a buscar estrategias, particularmente de la ciudadanía, para ver si esto funciona mejor. Te digo, esto ya no es nuevo, ¿no? Y qué bueno que ahora sí estén tomando, esperando que se puedan cumplir, con estos objetivos, porque en realidad ya lo habíamos comentado aquí nosotros también la semana pasada, del problema que representa la falta de educación, ¿no? De la falta de educación que tenemos por parte de todos nosotros, que no tenemos una cultura de la basura. Y efectivamente, no todo es culpa de los gobiernos, ¿no? Sí, existe gran culpa, ¿no? Gran culpa, pero también la ciudadanía, ¿no? Aquí lo que mencionan de los chicles, ¿no? Cómo es posible que a todos, pum, y ahora sí, como dicen, y a la calle, ¿no? Entonces aquí ya como que mencionan en todo el aspecto. Por ahí tuvieron el domingo una recolección, según ellos, de basura propiciada por ahí por una empresa, pero pues
yo digo, con un día no vamos a limpiar México, ¿verdad? Yo creo que esta tendría que ser dictada, pero de siempre, ¿no? No nada más un día vamos a limpiar México y los demás días qué pasa, ¿no? Entonces, pues para mí son estrategias publicitarias de estas empresas simplemente, ¿no? Ojalá y de veras metieran en conciencia, y ojalá y si hubiera medidas drásticas para que la gente ya no tirara la basura a las calles, porque sí representa un grave problema, un riesgo. Aquí ya hablan de ahora sí que de unas cifras muy altas, que inclusive tuvieron que dinamitar por ahí para que pudieran quitar los tapones de basura en los drenajes profundos. Entonces esto ya es un riesgo muy alto. Qué bueno que, digo, se esté tomando ya estas medidas, de que inclusive ya esté en marcha la iniciación de esta planta generadora de basura, que aunque te vuelvo a repetir, este proyecto pues no es de ellos, este proyecto era del sindicato ya de hace algunos años, que nunca se quiso nunca se quiso poner en marcha, pues obviamente por lo que ya mencionamos en la nota anterior. A ellos les convenía más comprarle a las empresas de sus amigos, a las empresas donde ya tenían unos contratos de muchos años, aunque el insumo fuera muy alto, y obviamente estar diciendo que las empresas que tenían el control, como eran la Comisión Federal y Luz y Fuerza en su momento, pues no eran rentables, ¿no? Pero pues aquí se menciona, ¿no? ¿Cómo va a ser rentable una empresa que el costo del kilowatt sea tan alto y que lo tenga que vender tan barato? Esa parte ya se ha expuesto muchas veces. Que bueno que aquí ahorita lo vuelven a reflejar ellos aquí en el juego político, como yo le llamo, pero pues qué bueno que por otro lado ya los gobiernos también puedan estar poniendo, ahora sí como dicen, pues cartas en el asunto, y que de veras se lleve, y que no nada más sean programas de campaña, como ya lo mencionabas tú, Andrés. Así es, Javier, es una parte que, bien lo dices, parece que son estrategias ya previstas por las diferentes empresas, en juego con el mismo gobierno, y que a final de cuentas, bueno, pues año con año es lo mismo. Exacto. Yo no entiendo cómo, teniendo esa problemática cada año, pues no hemos sido capaz, con todo y el recurso que tienen, tanto económico como el recurso humano, gente muy inteligente, pues no hayan encontrado ya los mecanismos. Y que al final de cuentas también diríamos la otra parte, decías, ojalá se logre el mecanismo para meter en cintura a toda esa gente que pues hace uso negativo de las calles, ¿no? Tirando basura. Pues decíamos el jueves pasado con nuestro compañero Macbeth que en la Constitución ya hay una serie de cosas ya plasmadas, y en los mismos reglamentos que hay de la misma ciudad ya hay condiciones plasmadas. Ya nada más es cuestión de aplicarlas, Javier. Desgraciadamente por ahí dicen que según el sapo es la pedrada. Si es gente muy importante, si es gente del mismo Departamento de Distrito Federal o del gobierno, pues no pasa nada después, más allá de una llamada de atención en corto, y hasta ahí queda el asunto. Pero si es alguien que no tiene quien lo apoye, gente de muy bajos recursos, que incluso trabaja en condiciones de verdad difíciles, a ellos sí les cargan la mano, ¿no? Por ahí hemos tenido noticias de gente que les han tirado sus charolas de los merengues, que los han ido a levantar porque venden verduras y cosas así afuera de un mercado en la vía pública, y los llegan hasta con el FBI como si fueran realmente unos grandes delincuentes. Los grandes delincuentes, ¿no? Y la verdad, o sea, todo eso, ok, está reglamentado, pero que sea para todos, no nada más para una parte, ¿no? Así es en esa parte. No sé si tú acuerdas por ahí de una indígena que con un billete falso la llevaron hasta el reclusorio, ¿no? Porque estaba ella utilizando este billete falso, y aquí hemos hecho el reclamo, y los gobernadores o los administradores que se han robado miles de millones, ¿dónde están? Así es. Entonces, digo, son las incongruencias que tienen nuestras leyes, ¿no? O más bien no las leyes, sino quien las maneja. Aquí ya lo hemos dicho esa parte, ¿no? Así quien es, las Javier. maneja es el grave problema que representan para todos nosotros, ¿no? Claro. Saludamos a Fred Alvarado allá en la hermana República de Necaxa. Gracias, Fred, por tu reporte y siempre al pendiente de nuestra transmisión. Y al compañero Oscar Galán también. Saludos, Oscar. Bien, saludo para todos ellos y saludos para todos los que nos escuchan puntualmente el día de hoy. Damos también nuestro teléfono en cabina, el 5592-7061, y nuestra página en Facebook, Victoria Esmeíta. También por aquí se nos pasaba a mencionar al principio un mensaje para los compañeros
jubilados, hacerles que el día de hoy están en la división de Juan Do, 21 y 22 de septiembre, haciendo el trámite del cambio de cartas de signatarias o actualización, más bien no es cambio, es la actualización de sus cartas de signatarias, un gran avance de nuestra cláusula 112 del contrato, que ellos conservan sus derechos como jubilados y que por lo cual les pedimos pues puedan acudir ahí a la división, ¿no? El día de hoy están ahí los compañeros de la Secretaría de Actas y Acuerdos en un horario de 10 a 15 horas y anunciarles que a partir del día de mañana, 23, 24 y 25 de septiembre, estarán en la división de lechería, con el mismo horario, ahí en las oficinas obviamente del Sindicato Mexicano de Electricistas, de 10 a 15 horas. Ya sabemos que esta división, obviamente son bastantes los compañeros que están ahí en esta división, entonces pues para que estén atentos y puedan acudir en estos días, miércoles, jueves y viernes, y el próximo lunes y martes estarán en la división San Ildefonso. Y así a su vez les iremos haciendo llegar las fechas posteriores para que lo tengan muy en cuenta los jubilados que se encuentren ahí en estas divisiones y puedan acudir. Pues bien, Andrés, si no tenemos otro comentario, vamos a un corte musical y regresamos con las notas que tenemos para el día de hoy. Estás escuchando Luz para Todos, usuarios con energía. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidar. Siempre volverás una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir
extraño, como te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Gracias, estamos de regreso aquí con ustedes. Híjole, aquí tenemos otras notas de lo que ya a lo mejor a la gente hasta se oye trillado ya el tema, pero pues las tenemos que comentar porque la falta de pericia y el contratar, nosotros o yo en particular he comentado, el jugar con la necesidad del trabajador y no tener la capacitación, aquí ya lo hemos comentado, ¿no? El trabajo que, por eso es que se habla de nosotros, esta parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, de mano de obra calificada, ¿no? Porque en su momento cada departamento desarrollaba el trabajo correspondiente con toda la capacitación adecuada, y digo, sí había accidentes, pero era a veces por algún error, pero situaciones como estas, o sea, sí dejan, y obviamente cuando se trata de la vida de un ser humano, por ahí tienes una foto, Andrés, que lo podemos ir viendo junto con la nota que vamos a platicar. La foto y la nota no se refieren a lo mismo, pero esa fotografía fue tomada también del personal de la misma empresa que en la foto que ustedes van a apreciar, vemos a este trabajador con falta de pericia, falta de equipo de seguridad, falta de la ropa adecuada inclusive para estar subido ahí en el poste como se va a apreciar, y ahora sí, como dicen, ya por ahí me dice Andrés, me indica que ya se está viendo en la pantalla, ya ustedes lo pueden estar viendo, y lo digo porque lo vamos a comentar con una nota que, pues digo, a veces no quisiera uno comentar estas notas. Grave empleado de la Comisión Federal tras caer de un poste en Uruapan, Michoacán. Un empleado de la Comisión Federal de Electricidad resultó gravemente herido luego de caer de un poste cuando instalaba el cableado eléctrico en una calle del municipio de Uruapan, Michoacán. El accidente se suscitó alrededor de las 11 horas cuando José X, empleado de la Comisión Federal de Electricidad, se hallaba en el alto de un poste en la calle Clavel, en la colonia La Michoacana, instalando el tendido eléctrico. En un momento determinado el hombre perdió el equilibrio y cayó por lo menos 4 metros de altura hacia el suelo. Testigos de los hechos dieron aviso a la autoridad y al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes de inmediato trasladaron al hombre gravemente herido al área de urgencias del hospital del IMSS local, desconociendo su estado de salud actual. Y yo lo decía, o sea, no es la nota, no va con la imagen, pero ahí lo vemos de ese empleado, de esa imagen que nos hicieron favor de llegar también aquí al programa hace algunos días. La tomaron obviamente también por ahí, aquí en el centro, en la parte centro, de ese empleado, de la forma en cómo está trabajando, tanto la forma incorrecta de hacerlo, la falta de equipo, inclusive si lo ven ahí, inclusive ni siquiera la ropa adecuada para poder estar ahí trabajando en las líneas. Y pues obviamente también está expuesto este trabajador que está ahí, pues como fue el caso de este otro trabajador que me imagino que estaba en las mismas condiciones o a lo mejor es peores, y una caída de 4 metros de altura, pues digo, difícilmente alguien la libra, ¿no? Y además el riesgo que se corre en un tendido de fluido eléctrico, no tanto nada más la caída, sino el riesgo que está corriendo este trabajador, ahora sí que subido ahí en esas condiciones tan deplorables a las cuales los envían a estos trabajadores, y obviamente la falta de pericia, la falta del conocimiento de los mismos para desarrollar estos trabajos que
que de por sí ya son delicados y después sin conocimiento pues representan un grave riesgo para ellos y para la ciudadanía, ¿no? Porque también se han provocado, ahora sí como dicen, accidentes en los cuales afectan a gente que va pasando en esos momentos por las zonas de trabajo. ¿Cómo ves, Andrés? Sí, ayer comentábamos, Javier, que incluso pasamos un video de un accidente terrible que hubo allá en Valle de Chalco, en donde resultó un trabajador pues totalmente quemado, carbonizado. Gritaba dentro del audio que se alcanzaba a escuchar, gritaba a su compañero: mi compañero se murió, está quemado, y le gritaba, ¿no? Por su apellido, por su nombre, por su apodo. Y cuántos accidentes hemos visto así, Javier. También decíamos ayer de un trabajador que cayó al estar haciendo una maniobra, estaba en una canastilla, y que cómo es posible que de una canastilla se haya caído, ¿no? O sea, eso te habla de varias cosas: la falta de pericia del trabajador, la falta de equipo de seguridad. Así es, ¿no? Así es. La falta de planeación de la empresa como tal. Y entonces habla de que se conjuntan todos esos aspectos y llegan a ver ese tipo de tragedias, ¿no? Aquí en la imagen que está en pantalla vemos cómo este señor con un solo pie está apoyando, el pie derecho está apoyando en el último escalón de este instrumento, de la escalera. El otro pues ni siquiera está en el pico, sino parece por ahí que lo está apoyando en uno de los cables que atraviesan ahí. No sabemos si sea de las televisoras, de las cableras de televisión. Dices bien, la ropa, los zapatos, el calzado no es el adecuado para estar haciendo esas labores. No vemos ahí que esté embandolado, decíamos nosotros en el argot de electricista, no está embandolado al poste para si se llega a resbalar esa escalera, que no sabemos si está bien puesta o no, si hay alguien abajo auxiliándolo, que pudiera quedar él, pues no caer al vacío, sino estar ahí asegurado en el mismo poste. O sea, una serie de condiciones, faltos de seguridad, y de verdad eso es lamentable porque, pues a final de cuentas, ¿qué sucede con todo esto? Pues el único que paga las consecuencias y el único que paga todo lo que se está dando, pues es el trabajador y sus familias. El trabajador, si muere, pues la familia es la afectada y quién sabe qué pueda pasar. Si no es si el trabajador queda lisiado, pues imagínate. Acuérdate que ahí por el 2012, 2013, si no mal recuerdo, 2012 creo fue, al compañero secretario general le llegaron aquí gente de allá de los que estaban trabajando allá en Comisión Federal, y gente ya mutilada. Se presentó aquí un trabajador mutilado y le decía: ayúdame porque allá, después de que le servimos, pues nos dieron una patada en el trasero, ni un apoyo económico, ni una condición social, ningún programa social, o sea, todo en total estado de indefensión. Sí. Y eso es a lo que están expuestos esta gente por tantas y tantas cosas pues negativas, ¿no?, que como trabajadores tienen que padecer. Saludos a Ernesto Oliver, gracias por tu publicación, Ernesto. Sí, efectivamente, Andrés, en esa parte qué bueno que lo mencionas puntualmente, porque sí, efectivamente, en aquel entonces estos trabajadores inclusive les decían, como no había un contrato con ellos, eran terceros contratados, el famoso outsourcing que se maneja hoy en día en México, se les decía inclusive: ¿sabes qué? Ni le muevas porque te acusamos que tú estabas haciendo actividades que son exclusivas del Estado y que por lo tanto tú lo estabas desarrollando por tu cuenta. Te acusamos de, ahora sí casi de usurpación de funciones, de robo de fluido, como lo dicen, y entonces pues estos trabajadores, como tú lo dices, se quedaban en completa indefensión, ¿no? Porque no tenían para dónde hacerse, como dicen, ya mutilados, ya inclusive muertas. Las viudas aquí también vinieron a pedir ese apoyo por parte de varios trabajadores, porque pues no son casos aislados, han sido bastantes los casos del 2009 a la fecha de estos trabajadores, que lo volvemos a repetir, tanto por la falta de pericia, las faltas de las condiciones que tú ya lo mencionabas ahí también, del equipo, la herramienta y inclusive la ropa no es la adecuada como lo marca la norma.
en aquel entonces, cuando nosotros trabajamos, lo que tú dices, se planeaban correctamente los trabajos, e inclusive la gente a la afuera manejaba mucho el que, ay, ¿cómo es posible que uno se sube a la escalera, otro le tiene que agarrar la escalera y otro tiene que estar arriba del vehículo? Pues sí, efectivamente, porque eran trabajos de alto riesgo, ¿no? Y efectivamente, lo que tú dices, ahí no se ve en la imagen que alguien le esté deteniendo la escalera a esta persona como tenía que ser en ese momento, o amarrarse al poste, o sea, utilizar las condiciones que se manejaban de acuerdo al reglamento de trabajo como lo manejaba la norma, y la otra persona tenía que estar abajo con un radio para estar comunicándose a operación de donde obviamente si iban a cortar el fluido, si iban a trabajar con línea viva, que obviamente este trabajador pudiera subir ya con las condiciones adecuadas para que no fuera electrocutado en la parte de arriba al momento que estuviera subiendo, ¿no? Entonces, todos esos riesgos que llevaba la gente hacia afuera no lo veía. La gente nada más, obviamente, los medios criticaban y la gente decía, pues sí, efectivamente, ¿para qué quieren tanta gente ahí si con uno se podría hacer el trabajo? Pues sí, pero no veían las condiciones que ahora están llevando a todos estos accidentes por mandar a una sola persona a hacer este trabajo. En primer lugar, decimos, ni las condiciones adecuadas, y en segundo lugar, la falta de pericia por parte de estos trabajadores, que sin un conocimiento, ellos dicen, pues sale, yo le atoro y vamos a desarrollar el trabajo sin saber el riesgo que les está llevando a estas personas. Así es, cuando nos tocó tener algún tipo de diálogo con esta gente, porque nos ha tocado en muchas actividades que hemos hecho en todo este tiempo, nos encontramos que ellos mismos están totalmente descontentos con la actividad que están ellos haciendo aquí en la zona centro, y que aún con que muchos vienen incluso de esta empresa de corrupción mundial, realmente no están del todo preparados. Sabemos, ahora sí que es del dominio público, que en zonas como Guadalajara, allá las condiciones de trabajo son diferentes a las de aquí, y que bueno, de allá se los trajeron, incluso les decían, si no vas, pues ahora sí que te vas, ¿no? Fírmale aquí tu renuncia. Así es, entonces son las cosas que pues desgraciadamente han detonado, todo ese tipo de detalles han detonado en muertes, en mutilaciones, en accidentes bastante graves, y ojalá esas personas que lo hayan sufrido en carne propia, pues ya ahorita estén restablecidos en su salud, ¿no? Ojalá sí. Ya se reportó Macbeth Silva, Javi, saludos Macbeth. Sí, un saludo para él, un saludo que puntualmente siempre está aquí escuchando el programa, y a su vez un gran colaborador los días jueves aquí con nosotros. Mira, siguiendo el mismo tema, y ya lo hemos comentado aquí en repetidas ocasiones, ahorita es tierra de nadie todo esto, es una situación que cada vez se está complicando más, mientras no haya el control adecuado y la empresa que tome el control. Aquí nuevamente hacemos la denuncia, llegan obras al centro, los trabajos para modernizar el cableado eléctrico subterráneo que realiza la Comisión Federal en la zona rosa se extendieron las calles del centro, como Independencia. Dice aquí, ponen una página en el sitio www.cfe.gov.mx/obras Cuauhtémoc, se puede consultar dónde hay obras. Pues yo creo que aquí no es que pongan la página para que vean dónde están las obras, es importante, ¿no?, que también la gente sepa, ya por lo menos ya lo hemos estado aquí denunciando en repetidas ocasiones, pero yo creo que más que anuncien dónde están las obras, que concluyan las mismas, ¿no? Porque aquí ya lo hemos dicho, van y hacen un hoyo por aquí, lo dejan ahí destapado, dejan los cables ahí, que muchas de las veces no sabemos si el fluido, ahora sí como dicen, hay energía, está energizado estos cables que están ahí saliendo o colgando. Entonces, qué bueno que ya empiezan por lo menos a decirle a la gente por dónde pase, por dónde no, cuando existen estas obras por parte de ellos. Pero más que esto, pues yo creo que también deberían decir cuántos días van a tardar estas obras y que las concluyan, porque pues las dejan por ahí inconclusas. Y yo decía, ¿por qué tierra de nadie? Aquí tenemos otra nota. La semana pasada hablábamos de un árbol energizado, no sé si lo recuerdas, Andrés. El árbol energético. El árbol energético, ¿no? Que ahí, pues aquí seguimos viendo, ¿no? Aquí reportan en el Diablo de Buenavista, mira ahora, comerciantes informales se roban luz a la vista de todos en Buenavista, muy cerca de aquí de nuestras oficinas, a través de un diablito instalado en el poste,
obtienen electricidad para sus puestos ambulantes en Avenida Insurgentes Norte y Eje 1 Alzate, en la delegación Cuauhtémoc, a lo largo del cable conectado al Diablito. Los vendedores instalan varios contactos para tomar luz de las instalaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. El robo de energía eléctrica a través de las tomas ilegales es una práctica común en las zonas de la ciudad y donde hay muchos ambulantes. Pero yo digo, ¿quién ha hecho, ahora sí como dicen, quién ha tomado cartas en el asunto? No sé si puedas pasar la imagen, Andrés, hacer un acercamiento y de ver lo delicado y lo riesgoso que está esta situación. Ya lo decíamos del árbol de la semana pasada, ahora estos cables por ahí, estos contactos ahí, que si un corto se da, híjole, no nos queremos imaginar todo lo que va a ocasionar, no tanto para los vendedores que están ahí, sino para la misma gente que va pasando. Si lo apreciamos en la toma de abajo, donde está ahí el switch que ponen ahí al poste, no sea un poste, sea un árbol, no sé, y no se alcanza a apreciar si es poste o un árbol, va pasando por ahí una persona. Imagínate que en ese momento se dé una falla ahí. Imagínate, y ahorita con las lluvias, pues sabemos que los cables ahí, como se ven, como se aprecian, pues provocan cortos, ¿no? Entonces, pues nadie pone un alto, nadie pone un hasta aquí, ni las delegaciones, ya lo decíamos, la semana pasada, anterior, también lo comentábamos, ¿no? Esa parte, solo se echan la pelotita, el gobierno del Distrito Federal dice que él no tiene que hacer porque esto es del ámbito federal, entonces que esto le compete al gobierno federal. El gobierno federal dice que pues son los comerciantes y que pues los comerciantes están regulados por parte del gobierno del Distrito Federal, pero pues nadie hace nada y ponen en riesgo a la ciudadanía, Andrés. Ya lo hemos estado aquí comentando en repetidas ocasiones. Sí, Javier, efectivamente ese es el comentario puntual. Nadie hace nada y pone en riesgo a la ciudadanía. A final de cuentas es lo que menos le interesa al gobierno, y bueno, ellos mientras les esté entrando dinero de uno o de otro rubro, pues ellos son felices. Esta parte es importante comentarla, Javier, porque nosotros también lo vivimos mucho tiempo. Los tomadores de lecturas, la gente que estábamos en terreno, gente de conexiones, los inspectores, los supervisores, los agentes especiales, toda esa gente que influíamos en las calles para hacer nuestra labor en luz y fuerza, nos dábamos cuenta de esta problemática. Y es cierto que algunos compañeros, incluso también hay que decirlo, se aprovechaban de esta parte, pero siempre se tenía que pasar el reporte a la sucursal. Así es. O al área respectiva. Y entonces nosotros, por ejemplo, los tomadores de lecturas, que ya llegábamos a ese nivel, es porque nosotros ya habíamos pasado por la parte de relaciones públicas, ya habíamos atendido al usuario en las sucursales por mucho tiempo, y entonces teníamos ese manejo para hacerle entender a estas personas, a los ambulantes, que es gente difícil, hay que decirlo, es gente difícil y es gente brava. Sobre todo recuerdo en zonas como Tepito, en zonas como Nezahualcóyotl, que también se da esa parte, en la Merced, todo eso de parte de ahí, en donde ellos también llegaban y se colgaban de un poste o incluso montaban ahí un polín y ahí ponían un tablero y hacían todo su relajo, y nosotros teníamos la capacidad de hacerle entender a esa gente que ponían en riesgo no nada más a ellos por su condición de ilegal, sino que ponían en riesgo a toda la gente que estaba alrededor y que confluía ahí en esa parte. Y entonces lográbamos de alguna forma, dentro del relajo que se generaba, lográbamos ahora sí que centralizar una parte y que fuera lo más ordenado posible. Porque también hay que decirlo, o sea, esta gente, los ambulantes, pues están buscando una forma de vida, una forma de obtener un dinero, un sustento, pero no les importa violentar la ley. Y entonces ellos pasan sobre quien sea. Entonces nosotros no podíamos llegar, como lo hace la gente de los contratistas, a agredirlos. Claro. Sino teníamos que tratar de suavizar la condición y decirle, mira, lo puedes hacer, pero hazlo de una forma ordenada y pon en riesgo lo menos posible a la gente que aquí está confluyendo. Entonces, esa parte es lo que ahora no hacen, y vemos estos
desperfectos que hay en muchas partes de la ciudad, ¿no? Así es, efectivamente, y lo que decimos, el riesgo que corre para la gente que va pasando por ahí, ¿no? A lo mejor los que están ahí, pues ya saben y ya no se acercan tanto, pero de todos modos no deja de ser riesgo para ellos también de igual manera. Claro. Bien, Andrés, vamos a otro corte musical para regresar aquí con más notas que tenemos al respecto por ahí de las anomalías que se vienen cometiendo por parte de estos trabajadores contratados al servicio de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy tenemos la presencia de Rocío Dúrcal, ¿verdad? ¿No? Rocío Dúrcal con la canción Como tu mujer para toda nuestra audiencia. Ok, gracias. Estás escuchando la radio que sí escucha. Sindicato Mexicano de Electricistas, Radio. Soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por cultivar por esas cosas que tú haces conmigo. Tan que Dios te dé un castigo, me iré. Pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, me igual libre si tú vamos a hacer. Por cultivar por esas cosas que tú haces conmigo, y tal que Dios te dé un castigo, me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú. Bien, gracias, estamos aquí de regreso en su programa. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Un saludo. Mira, Andrés, aquí continuando, híjole, tantas notas que hay en este tema, pero
ya no sabemos ni por dónde empezar. Esta nota viene de Tuxpan. Cansados de los recurrentes apagones que ocurren por lo regular en las noches, habitantes de la cabecera municipal están recabando firmas para manifestar su malestar ante la Comisión Federal de Electricidad por el deficiente servicio de energía eléctrica. Familias de las colonias de la parte sur de esta villa han vivido en carne propia la pérdida irreparable de aparatos electrónicos que dejaron funcionar después de alguna falla en el suministro de energía eléctrica, sin que nadie responda por la afectación. Los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en esta cabecera municipal señalaron que en una forma de que vean el malestar generalizado por los apagones es plasmada la firma de quienes están molestos por el servicio que deja mucho que desear. Una vez que recaben el número importante de firmas, llevarán el documento a la oficina de la Comisión Federal de Electricidad en Tuxpan, en espera de que puedan obtener una respuesta de la gerencia, porque no pueden estar padeciendo los apagones que ocurren casi todos los días. Y ya lo decíamos y lo hemos comentado, y aquí donde sí tienen un contrato estas personas firmados con la empresa estratégica del Estado, como ahora le llaman, pues ya vemos el reporte, la inconformidad por parte de los usuarios de que son apagones, pues no nada más de vez en cuando, aquí ya lo mencionan, son apagones diarios que están afectando a sus aparatos, y que aquí ya lo decíamos, ya lo hemos comentado, ¿no? Cuando lo había aquí o algún percance y que era ahora sí que responsabilidad de la empresa, pues el usuario acudía a las sucursales, hacía su reporte del mismo, de la situación que se le presentaba en su domicilio por parte de los aparatos, se sacaba una orden para el ingeniero de la misma, el ingeniero que estaba a cargo de la sucursal, para que hiciera la investigación correspondiente si efectivamente la falla era, ahora sí como dicen, responsabilidad de la empresa. Se le pedía al usuario que presentara obviamente las facturas de dichos aparatos, ya sea para su reparación o para su, ahora sí que comprárselos nuevamente o pagarle la parte de la afectación de los mismos, ¿no? Aquí ellos pues obviamente hablan de la inconformidad porque no nada más son los apagones, sino ahora sí como dicen, la afectación que están teniendo a sus aparatos y aquí lo mencionan y nadie se quiere responsabilizar por los mismos. Entonces esto es grave porque lo mencionamos, ahí sí hay un contrato firmado con esta empresa, pero pues no se están queriendo responsabilizar de esta parte. Creo que nada más ellos ven que tienen derechos, pero no hay obligaciones hacia los usuarios, ni en cuanto al servicio, mucho menos en pagar los daños a estos usuarios, Andrés. Gracias, Javier. Saludos a Gustavo Pérez y Polo Esmé. Sí, efectivamente, Javier, bien lo dices, no se quieren responsabilizar, pero pues también hay que decirlo, ¿no? O sea, no sería nuevo esa parte, en donde ellos nada más es el beneficio, y lo vemos desde un inicio, cómo agarran las instalaciones de Luz y Fuerza en comodato, pero no lo cumplen como tal, o sea, nada más ven el sacar beneficio personal, y sin importarles la condición del usuario. Esto ha sucedido, no sé, en estos casi 6 años, no sé cuántas veces, pero a final de cuentas, bueno, aquí se ha quedado de manifiesto que hay una legalidad que se debería de cumplir como se hacía en Luz y Fuerza, y que también hay una responsabilidad del usuario por parte de presentar toda la documentación necesaria para reclamar el daño al bien que ellos tienen, ¿no? Nosotros les decíamos, tenían que presentar la factura del documento dañado, y que muchas veces pues sabíamos que eran aparatos que habían comprado en la Fayuca, difícilmente iban a tener un documento, ¿no? Pero también se les decía que podían presentar un documento que avalara a esta parte de un notario público. Así y es. Entonces se les daba la orientación, a pesar de que, bueno, nosotros como empleados de Luz y Fuerza sabíamos que se le iba a generar esa carga, esos costos a nuestra empresa, pero teníamos que asumir las responsabilidades. Claro. Cosa que ellos en ningún momento lo hacen, ni por lo mínimo, algunos porque buscan por todos lados sacar ese beneficio personal, pero también hay que decirlo, Javier, algunos porque no conocen la legalidad. Así es, no conocen su trabajo que están desarrollando, pero mira, creo que sí lo conocen para seguir cometiendo estos atropellos, estos sobornos, ¿no? Porque
Aquí tenemos varias denuncias, en una de ellas hasta supuestamente hay una contestación, pero bueno, vamos a darles lectura porque esto es para que obviamente los usuarios, ya lo hemos manifestado aquí, estén muy atentos a esta parte y pues no se dejen sobornar en el terreno por parte de estos disque empleados, porque aquí en una de las notas que vamos a mencionar por ahí, inclusive la misma Comisión Federal dice que pues que ni siquiera es empleado de la misma, ¿no? Entonces ya es muy delicado, ya lo hemos estado mencionando. Perdón, antes de que des esa nota, Javier, sí comentar, ahora sí que previo, la situación de cómo ellos mismos, de una forma burda, sacan la réplica porque un día suben la carta. Así es. De denuncia, y al otro día la CFE luego le contesta, ¿no? En el mismo medio y demás. Así es. Y ve la forma como ahorita que lo leas, como se lo des a conocer a nuestra audiencia, como de una forma tan burda, ellos tratan de desafanarse, decimos por ahí vulgarmente, lavarse las manos, pero escúchenla para que analicen el trasfondo de estas condiciones que Comisión Federal siempre maneja. Saludos a Ernesto Olmos Rojas. Efectivamente, ya bien tú lo decías, ¿no? Aquí en el buzón, como le llaman esta parte del periódico La Crónica de hoy, con fecha 20 de septiembre, como bien tú lo dices, del domingo, reporta extorsión a la Comisión Federal y lleva 3 meses esperando que le cambien su medidor. Señor director, por medio de la presente me permito dirigir a usted, a efecto de solicitar la intervención de las autoridades correspondientes para agilizar la atención de la siguiente queja en la Comisión Federal de Electricidad. El pasado 8 de junio, un empleado de dicha dependencia llamado Gonzalo se presentó en el domicilio de mis familiares ubicado en el retorno 7 de Calzada Zaragoza, en la colonia Jardín Balbuena, en la delegación Venustiano Carranza, y pretendió extorsionar a mi familia argumentando de que un medidor no marcaba lo que significaría una multa de 30 a 50 mil pesos. Señaló que este era un asunto delicado, pero que él podría arreglarlo y no notificarlo a la Comisión Federal de Electricidad. Ante ello le informaron que esa casa era prestada, por lo que no tenían conocimiento de anomalía, pero sería atendida de inmediato. Acto seguido mis familiares me comentaron por teléfono, pues dicha casa es de mi propiedad, y me comunicaron con el señor Gonzalo, quien sin permitirme hablar solo dijo: esto es una multa de 30 o 50 mil pesos, pero yo le estoy arreglando con el señor, y me colgó. Me volví a comunicar con mi familia para decirles que por ningún motivo le dieran dinero a esa persona, quien al ver frustrado su intento de extorsión cortó la luz de la casa, a pesar de que le dijeron que era necesaria, pues mi pequeña nieta se encontraba enferma. Dicho trabajador cortó el suministro de energía, amenazando con mandar posteriormente una notificación con la multa señalada. Tras los hechos me presento a la sucursal aeropuerto de la dependencia, donde realicé una queja por escrito dirigida a la señorita ingeniera para que ella girara instrucciones a efecto de que fuera debidamente instalado el medidor que presuntamente estaba mal conectado, y así evitar que el personal de esa comisión se aprovechara para lucrar indignamente. Al transcurrir 30 días sin respuesta alguna, me presento nuevamente a la sucursal mencionada para solicitar respuesta. La ejecutiva que me atendió me pidió realizar otro escrito como seguimiento al anterior. Han transcurrido más de 3 meses sin que tengamos respuesta alguna, lo que hace suponer que es un hecho de omisión de mi problema por el señor Gonzalo, miembro del personal sindicalizado, y el estar como encargado en la zona donde se encuentra mi domicilio. Agradezco de antemano la publicación de la presente. Atentamente, Fernando Acevedo García. Mira, qué bueno es esto, ¿no? Que ya la gente esté utilizando este tipo de medios para hacer sus quejas, ¿no? Pero aquí también le queremos comentar a la audiencia que nos escucha lo que se les ha solicitado. Aquí estas personas pues solo dicen Gonzalo. Siempre se les ha pedido esa parte a los usuarios, que cuando acuda alguien a su domicilio pues se le pida el nombre completo de esta persona, ¿no? Para que en el momento que se tenga que proceder, como es esto que fue con una queja por escrito, o que se tenga que formalizar alguna denuncia, pues se tengan los nombres completos de este disque personal que está acudiendo aquí a los domicilios. Inclusive se debe de identificar, o sea, tú ya lo mencionabas hace rato, Andrés, nosotros cuando acudíamos a los domicilios de los usuarios, inclusive a tomar lecturas, teníamos que identificarnos como, ahora sí que como trabajadores de la misma,
porque había medidores que obviamente estaban al interior de los domicilios y para que nos pudieran permitir el acceso, pues obviamente nos teníamos que identificar. La persona, si no nos conocía, porque en muchos casos pues obviamente ya nos conocían por la situación de que cada 2 meses se tenía que acudir al domicilio, pero muchas de las veces cuando había alguien nuevo en la familia o alguien que no nos conocía, pues con mucha razón nos pedía la identificación, la mostrábamos. En algún tiempo hasta nos mandaron a hacer unas identificaciones como microbuseros, si no mal lo recuerdas tú, que eran unas credenciales grandotas amplificadas para que nuestros nombres se pudieran ver claramente. Y nunca nos negábamos en esa parte, ¿no? A dar nuestros nombres completos con la identificación, obviamente, como lo marcaba el reglamento interior de trabajo inclusive, ¿no? Entonces, en esa parte se les ha pedido a los usuarios, tengan cuidado, pídanle su identificación a estas personas que acuden para cuando se pueda hacer una denuncia. ¿Y por qué lo comento? Porque ahorita en la respuesta lo vamos a ver de cómo lo manifiesta la Comisión Federal, pero lo más chistoso es que aquí se habla de que después de 3 meses, y lo más chistoso que después de que envían la carta aquí al buzón de la crónica, al siguiente día lo contesta, ¿no? O sea, eso como que suena muy chistoso, ¿no? De que esta persona acude. Después, la otra anomalía, él habla de una multa de 30,000 a 50,000 pesos. Pues acuérdense que también les hemos dicho, cuando sea esta parte y les hablen de que hay multas y qué es esto, pues se los tienen que decir en qué parte de la ley dice, en qué artículo están basando esta multa. O sea, también esa parte que se las digan para que nosotros podamos ver si efectivamente es correcto o no es correcto la multa de la cual habla esta persona, y no nada más la estén utilizando para el soborno y nosotros como usuarios nos intimidemos en ese momento y digamos, ay no, sí es cierto, no, pues espérame, ¿sabes qué? Pues como con el agente de tránsito, pues con cuánto nos podemos arreglar, espérame, dame chance, ¿no? Y con la situación que aquí ellos manifiestan de que tienen un familiar enfermo, pues obviamente ven más la necesidad de parte del usuario de decir, ¿sabes qué? Pues mira, si la multa te va a costar 30, 50,000 pesos, pues a mí dame tanto y yo lo arreglo, y como lo dice aquí él, yo no reporto nada. O sea, ¿ustedes creen que si efectivamente es una multa de 30,000 a 50,000 pesos y él no va a reportar nada? Y él dice, habla de que se corta el servicio. Y aquí también lo hemos dicho, en primer lugar no hay un contrato, y en segunda, para que corten un servicio nos tienen que dar aviso previo como lo marca la ley. Entonces, son factores que la gente, que se trata de eso aquí el programa, ¿no? De darles el argumento, de darle la defensa a ustedes como usuarios para que no permitan estos atropellos por parte de estas personas que se presentan como un X nada más, que no se identifican y que además siguen cometiendo este tipo de atropellos, y que después la ingeniera, como lo vamos a manifestar aquí, vemos en la constatación, como tú ya lo decías, Andrés, el día de hoy lo contestan después de que 2 días sale publicado. Pues no sé si ayer arreglaron el servicio y ya hoy lo contestan y dicen que ahí no pasa nada. Derecho de réplica para la Comisión Federal. Con respecto a la carta publicada el fin de semana en esta sección, el buzón del lector, me permito hacer algunas precisiones. Se purificó en nuestros sistemas institucionales de la Comisión Federal los antecedentes históricos de la facturación del servicio en mención, sin que se encuentren adeudos como se mencionan. El mismo 20 de septiembre de 2015 a las 11:45 horas, acudió el jefe del Departamento de Atención a Clientes de la Zona Aeropuerto de la División Valle de México Centro, el ingeniero Jonibey Arévalo Morales, al domicilio del C. Fernando Acevedo García, ubicado en la colonia Jardín Balbuena. En el domicilio, el personal de la Comisión Federal fue atendido por el señor Ismael Hernández, quien dijo ser el yerno del señor Fernando Acevedo García, quien manifestó vivir en el domicilio y mencionó que fue él quien atendió al trabajador de la Comisión Federal de Electricidad el día de la supuesta falta cometida. El señor Ismael Hernández relató que en ningún momento el trabajador de la comisión se portó prepotente o con intención de extorsión, como se hace referencia en la carta. Con la finalidad de esclarecer la situación, se inició una investigación y se buscó la base de datos del personal de la División Valle de México Centro con el nombre de Gonzalo, encontrándose solamente la coincidencia que corresponde al C. Gonzalo Pérez Montiel, cuya fotografía se le presentó al quejoso a fin de identificar al presunto extorsionador, y quien a su vez negó plenamente que se tratase de la misma persona. El servicio reportado con registro 987-110-40-23-24 cuenta con energía y sin adeudo actualmente. Por su atención y publicación de esta nota en el mismo espacio donde se difundió la carta, muchas gracias. Jorge Alberto Pérez, subgerente de información de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que tú decías, ¿no? Aquí
ahora sí que al siguiente día o a los 2 días hacen la réplica. Aquí hablan que el domingo, inclusive, fíjate, hasta los domingos trabajan ahí, qué buenos trabajadores, ¿verdad? Que el domingo mismo acudieron al domicilio de esta persona, o sea, la nota sale el domingo y el mismo domingo acuden al domicilio, como que es medio incongruente, ¿no, Andrés? O sea, ahora resulta que sí son eficientes, como lo dicen ellos en sus eslogan, ¿verdad? O sea, qué eficiencia, ¿no? Pues es una empresa de clase mundial, sí, mira, Javier. Esa empresa sí es de clase mundial, mira, aquí lo dice, la nota sale en la crónica de hoy, como mencionamos, el domingo. Por los periódicos, digo, a menos de que lo leyeron al momento que se dio la nota, yo creo por internet, y rápido tomaron cartas en el asunto, ¿no? Porque pues normalmente los periódicos salen hasta por la mañana y los lees como a mediodía, y ellos ahí ya mencionan que a las 11:45 acudieron al domicilio a verificar precisamente las anomalías de las que se hacían menciones en la carta, ¿no? Y yo decía, ¿por qué del nombre? Porque obviamente, pues al dar esta persona un nombre X, pues ellos según se van a su base de datos, y según ellos el único Gustavo ahí que mencionan, sí es Gustavo el nombre, ¿verdad? Sí, Gonzalo, perdón. Gonzalo. El único Gonzalo que encuentran es un Gonzalo Pérez Montiel. Bajan la fotografía, obviamente se la presentan ahí según ellos al usuario, y el usuario dice que pues que no es la persona que acudió aquella ocasión, y que digo, la incongruencia es que después de 3 meses que la persona fue y metió la queja, después de que sí les llega el periodicazo, que parece que ese sí les preocupó, entonces sí dan una respuesta y bien pronta y expedita como manejan ellos, ¿no? Digo, manejo los términos porque luego aquí también me critican esa parte que dicen que ya me oigo muy gubernamental, ¿verdad? Pero así es como manejan ellos sus notas, y el mismo día acuden a las 11:45, fíjate, o sea, qué bueno, cosas. Javier, si tú tienes un presidente, pues que no te oigas gubernamental, ¿no? O sea, es lógico, Javier. Fíjate que en esta parte habría que hacer un poquito de historia. En la sucursal Nezahualcóyotl se dieron no una vez, muchas ocasiones en donde pasaba gente que se decía de luz y fuerza. Y en ese entonces pues no teníamos la problemática que se generó a partir del 2009, en donde, bueno, esta empresa disque de clase mundial, por un lado contrata, o más bien subcontrata personal, y ese personal no tiene realmente un control sobre de ellos, les extienden una credencial que dice que está al servicio de esta disque empresa de clase mundial, y después esta gente a los pocos días, a las pocas semanas, los corren, pero no les recogen esa credencial. Y entonces empieza a haber ese tipo de problemas. Nosotros también lo padecimos en su momento. Sí. Pero fíjate, sabíamos la forma de trabajo tan puntual, que entre nosotros mismos los trabajadores hacíamos tipo operativos. Y entonces, en cuanto nos empezaban a decir los usuarios que coincidían varios de que había pasado una persona con X filiación, luego nosotros nos dábamos a la tarea de empezar a localizar a esa persona. Y dábamos con ella, Javier. Más tarde que temprano dábamos con ella. Y entonces la poníamos muchas veces a disposición de las autoridades, o hacíamos el reporte directamente a la gerencia de nuestra sucursal para que ellos tomaran las acciones respectivas. Aquí estas personas, primero, repito, ellos han hecho que esta situación caiga ya en un abuso. Y por otro lado, en lugar de, bien lo dices, el mismo domingo que interponen la queja, que interponen la denuncia, ese mismo domingo ya están ellos prestos a hacer la actividad para no atrapar a esta persona, al señor disque Gonzalo, sino para deslindar su responsabilidad. Dice, es que ese Gonzalo, el único Gonzalo que tenemos es y no coincide con la afiliación que nos dan, y aquí está la fotografía. O sea, eso es algo, por eso debió de ser en un principio, antes de que dieras la nota, es ilógico, es burda la forma como tratan de deshacerse de su responsabilidad como una empresa institucional, que debería de ser así, y que a final de cuentas no toman su cargo con seriedad, y no le dan, a final de cuentas, volvemos al dicho de siempre, el único afectado en todo esto pues es el usuario, no se le da solución. No, y habría que ver ahí si efectivamente acudieron al domicilio como ahí lo menciona, ¿no? O sea, te digo, primero lo que decimos y lo que ya mencionamos, el mismo domingo que sale la nota, ellos dicen que fue atendida de forma inmediata, y el mismo domingo a las 11:45 ya estaban en el domicilio.
se entrevistan con Ismael Hernández, yerno de la persona que pone la queja, pues yo creo que aquí lo que nosotros y lo que tú dices, buscábamos cuando se atendía una queja, era atender a la persona, ¿no? A la persona y ponernos en comunicación con la persona que está poniendo la queja, porque si tú empiezas a triangular la información, pues yo creo que pasa lo que aquí mencionan ellos. Entonces, si esta persona en realidad, según él, fue el que atendió la primera vez y hace la queja, pero hace 3 meses, y después de 3 meses, según ellos, van y lo visitan porque les preocupó el periodicazo, pues yo creo que aquí hay muchas incongruencias en esta parte, ¿no? Yo creo que habría que escuchar nuevamente, ahora sí como dicen, ellos tuvieron el derecho de réplica, pues habría que escuchar nuevamente a esta persona si fue efectiva esta parte, porque la verdad yo lo dudo mucho. Yo dudo, en primer lugar, que trabajen los domingos, yo lo dudo mucho. Si entre semana no hacen su trabajo como debe de ser, pues yo creo que menos en fin de semana, ¿no? A menos de que ahora sí ya sea esta empresa de clase mundial, bueno, que ya ni es empresa de clase mundial, ¿verdad? Ahora es estratégica del Estado. Entonces, ahí hay muchas incongruencias en esta parte. Lo que sí pasa mucho, Javier, es de que, volvemos a lo mismo, ¿no? Como no tienen un control real sobre el personal, ellos trabajan por su cuenta los días que quieren, ¿eh? No, pero ellos hablan de un puesto directivo, que un puesto directivo fue el que acudió ahí ahora sí como dicen, al domicilio, ¿no? Aquí hablan de que acudió el jefe del departamento de atención a clientes, fíjate, el ingeniero Jonibey Arévalo Morales, o sea, ya hablan de un puesto de alto rango, o sea, casi lo que nosotros teníamos como gerentes en sucursal en su momento. Ahí ellos hablan que acudió el jefe del departamento de atención a clientes de la zona aeropuerto, o sea, fíjate, o sea, ya más delicado aún todavía, ¿no? Porque están involucrando ya a personales de altos rangos. Digo que no les interesa mucho esa parte, obviamente, ¿no? Ellos lo que les interesa es quedar bien en el sentido de que ya contestamos y miren, aquí está, nosotros no tenemos nada, ahora sí como dicen, nada que... Si esta persona X, como dices tú, se presentó porque en su momento a lo mejor trabajó para la empresa y llevaba una credencial, que no creo que haya presentado una credencial, Andrés, porque pues yo creo que por lo menos un apellido hubiera alcanzado a copiar el usuario en ese momento, ¿no? Y no nada más dar un nombre X, porque pues ahora sí que puedo dar un nombre y imagínate, yo puedo dar un nombre falso y normalmente es lo que pasa. Yo creo que ya lo vemos que aquí pasó este caso, ¿no? Así es, Javier, pero bueno, es por demás en muchas condiciones. Pero mira, por un lado quieren tapar el sol con un dedo, como dicen, y por otro lado siguen recibiendo denuncias. Aquí tenemos otra nota. Denuncian a empleado de la Comisión Federal por malos tratos y soborno en Cirándaro. Huetamo, Michoacán. El ciudadano José Ángel Maldonado declaró a este medio su indignación y molestia por el trato recibido por parte del empleado de la Comisión Federal de Electricidad en la localidad de Cirándaro, Guerrero, que forma parte de la zona atendida por la oficina de Guatamense, de la empresa paraestatal. Soy originario de Charácuaro, pero estoy avecinado en Cirándaro, aunque la mayor parte del tiempo la paso en Lázaro Cárdenas, señaló Maldonado, quien comentó molesto. Resulta que la semana pasada recibimos la visita del empleado de la Comisión Federal, que solamente sabemos que se... Fíjate, otra vez aquí lo mismo, que solamente sabemos que se llama Chava. Pues en primer lugar sabemos que el nombre de Chava no existe, es un sobrenombre que utilizan del nombre de Salvador normalmente, que en este caso no sabemos, ¿no? Si efectivamente es un Salvador o es alguien que le dicen Chava. Entonces nosotros aquí tenemos un gran compañero, un saludo para él, compañero Salvador, que sí es Salvador, y le decimos así Chava, ¿verdad? Los amigos. Él dijo que nuestra casa había detectado un cable que colgaba de un poste. Maldonado señaló que el individuo vio en ese motivo más que suficiente para iniciar una serie de acciones intimidatorias, donde acusaba a los dueños del inmueble ubicado en la colonia Puerto Verde de robarse la luz, y que para ello deberían de negociar un arreglo. Maldonado explicó que el mencionado cable era parte del alumbrado público, y que nada tenía que ver con su domicilio. Sin embargo, con marcada prepotencia, el trabajador de la Comisión Federal ingresó al interior del domicilio sin permiso alguno, sin importarle que los afectados lo grababan con un celular. Lejos de bajar sus acciones intimidatorias, su malestar siguió en ascenso, y cuando le mostraron los comprobantes de luz pagados con puntualidad, el personaje los hizo rollitos y se los aventó a la esposa de Maldonado, diciendo que hicieran lo que quisieran, que al cabo y al fin era más poderoso que el propio gerente de la Comisión Federal en Huetamo. El afectado dice que aún no ha sido recibido por la oficina de Guatamense de la Comisión Federal, pues no llegó dentro de los horarios de atención para presentar su queja,
pero ahora presentará una demanda ante la Comisión de los Derechos Humanos. O sea, mira, por un lado ellos dicen y atienden una según ellos muy rápidamente, y por otro lado el día de hoy hay otra nota aquí en este poblado, donde ve nada más cómo actúan estas personas. En primer lugar, lo que hemos dicho, no dan sus nombres, no presentan identificación, después, pues digo, sacan por ahí una serie de atrocidades, porque es esto, ¿no? Un cable que el señor ahí manifiesta que es del alumbrado público y él dice que no, que es del servicio, después se mete al domicilio, ahora sí que casi con lujo de violencia, y pues digo, lo que hizo, yo creo que está en la razón este señor de poner una demanda en la Comisión de Derechos Humanos y ante la Procuraduría. Esto ya es delicado y es grave lo que hizo este disque trabajador de la Comisión Federal, Andrés. Sí, definitivamente son ya prácticas muy tendenciosas, muy difíciles de justificar, pero pues a final de cuentas es la forma como estas personas se las han gastado en el territorio, y bueno, pues sí tenemos que decirle algo a nuestra audiencia: denuncien a todo este tipo de gentes, de todo este tipo de personajes que hacen ese tipo de prácticas en contra de ustedes como usuarios, porque de otra forma no los vamos a poder erradicar, van a seguir en sus mismas prácticas, y bueno, es lamentable esto que está sucediendo. Saludos a Reina Moreno, y ¿qué te parece si nos vamos a otro corte musical, Javier? Bien, Andrés, adelante, tú tienes la palabra. No sin antes decirles de el próximo sábado 26 de septiembre habrá aquí en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Antonio Caso 45, el Mercado de Comercio Justo y Solidario. También hay 2 fechas en el mes de octubre, en el mes de noviembre, también va a darse esa parte, y hay que estar al pendiente. Nos comentan que es una parte muy importante, porque hay por ahí venta de productos nacionales hechos por artesanos mexicanos, y eso es lo que nosotros debemos de consumir realmente, no toda la basura que nos traen del extranjero, ¿no? Septiembre 26 son las fechas, octubre 10 y 24, noviembre 7 y 21, también hay 2 fechas por ahí en diciembre, va a haber, que todavía no nos las han pasado. Este sábado solamente será hasta las 12 del día por la actividad que se tiene que cumplir con la gente de allá de Ayotzinapa. Saludamos a Reina Moreno nuevamente, sus saludos que nos hace llegar aquí. Gracias, Reina, y nos vamos con la canción de La Gata Bajo la Lluvia de Rocío Dúrcal. Adelante. Estás escuchando la radio que sí escucha. Sindicato Mexicano de Electricistas, Radio. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor,
digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Gracias, estamos aquí de regreso con ustedes, ya casi en el último segmento de nuestro programa del día de hoy. Estamos por aquí revisando algunas notas pues, de acá del municipio de Acapulco. Están aquí varias notas periodísticas del día de hoy, de varios periódicos, El Financiero, La Crónica, Reporte Índigo. Entonces son varios los periódicos que comentan lo mismo, de lo que se ha venido platicando aquí, el despilfarro por parte de las gentes que se encuentran a cargo de dichos municipios, adeudos millonarios que les dejan ahí a la ciudadanía, y que pues después les representa más bien un grave problema, porque dice Acapulco sin agua por adeudo con la Comisión Federal de Electricidad. Por un adeudo que supera los 100 millones de pesos, la Comisión Federal de Electricidad suspendió el servicio de energía eléctrica a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Capama, lo que provocó que se interrumpiera completamente el suministro de agua potable a miles de hogares y negocios en este destino de playa. En un comunicado, el alcalde Luis Uruñuela Fey informó que desde el fin de semana la Comisión Federal de Electricidad suspendió el servicio de energía eléctrica en los sistemas de capacitación Papagayo 1 y Papagayo 2, por lo que se quedaron sin operar los 8 equipos de bombeo que abastecen las colonias asentadas en la parte media y alta del municipio, así como aquellos que surten de líquido vital a la zona baja y el área turística de Acapulco. Ante esta situación, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado implementó un programa emergente que tendió para suministrar el vital líquido con la producción del sistema Lomas de Chapultepec, con lo cual se pretende abastecer las diversas zonas de la ciudad y de forma particular algunas colonias populares con gran densidad de habitantes como lo son Colosio, Puerto Marqués, Nuevo Puerto Marqués, Miramar, Altos de Miramar y Cayaco. Con este mismo sistema de captación también se está suministrando el agua potable por gravedad al tanque de almacenamiento que se localiza en el punto conocido como La Cima, que es la que surte de agua a la zona del fraccionamiento de las playas. En el comunicado se da a conocer que será en el transcurso de este lunes cuando se pague la parte del millonario adeudo que se tiene con la Comisión Federal, con la intención de que este mismo día la paraestatal restablezca el servicio de energía eléctrica a los sistemas de captación Papagayo 1 y 2. De esta forma se puedan poner los trabajos a los equipos de bombeo
y por ello se reinicie el llenado de los tanques de almacenamiento y se regule el abastecimiento de agua potable en la ciudad. Y como lo decíamos, aquí el Financiero maneja lo mismo. CFE deja a Acapulco sin energía y agua. Por un adeudo de más de 100,000 millones de pesos, la Comisión Federal de Electricidad suspende el servicio de energía eléctrica a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, lo que provocó que se interrumpiera el suministro de agua potable a miles de hogares y negocios. Y aquí lo mismo, el edil de ahí de la región da los pormenores. En la crónica, abona edil de Acapulco 6 millones de pesos a la Comisión Federal por el histórico adeudo de 140 millones de pesos. El alcalde de Acapulco, Luis Uruñuela Fey, tuvo que abonar un total de 6 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad para la reactivación del rebombeo de agua potable en el municipio, tras 5 días de suspensión del vital líquido y luego del incumplimiento del pago de 18 millones mensuales que habían pactado por el adeudo histórico de 140 millones de pesos. En entrevista, el primer edil aceptó que la situación de su organismo operador es grave y que la recaudación por este concepto se ha caído por más del 50%, porque la crisis financiera se agudizó y se viene arrastrando un pasivo desde 2013, cuando por 2 meses no se cobró el servicio de agua potable debido a las afectaciones por las tormentas Ingrid y Manuel que afectaron al puerto. Y en el reporte Índigo, lo mismo, adeudo de luz lo deja sin agua. Los sistemas que dejaron de funcionar abastecen las colonias de la parte media y alta del municipio. Y hablan de lo mismo, y aquí nada más dice negociar la deuda. El presidente municipal de Acapulco, Luis Uruñuela Fey, aseguró que estará renovado el servicio de energía eléctrica en los equipos de bombeo y Capama para abastecer el agua en el municipio, una vez que personalmente gestionó con la Comisión Federal la negociación de la deuda histórica del órgano del municipio. Pues ya lo decíamos, ¿no? Todo mundo le mete mano al cajón, pero nadie cumple con las obligaciones. Nadie aquí arregla lo que debe de arreglar. Exactamente. Aquí Fíjate que Javier ahorita nos hace llegar nuestra compañera Miriam Figueroa. Saludos, Miriam, gracias por tus saludos y por tu reporte. Nos dice: yo tengo familia en Cirándaro, mis suegros y tíos de mi esposo. Pues Comisión Federal de Electricidad casi ni se aparece ahí en Cirándaro. Si hay que arreglar la luz, tardan casi hasta 12 horas para ir. Fíjate lo lamentable, en donde es una zona en donde Comisión Federal tiene, no de ahorita, tiene años de estar dando el servicio, bajo una condición, bajo un contrato, Así es. Y es una condición Sí, que sí, ellos hay deberían contrato. así es. Y fíjate, nos dice que hasta 12 horas para ir a arreglar un desperfecto, un disturbio que tienen ahí. Entonces, qué lamentable que esta empresa que se dice de clase mundial, que ahora es estratégica del Estado, sigue en las mismas prácticas, ¿no? Así es, sí, está complicada esta situación, y ya lo decíamos, es una deuda millonaria que pues ahora culpan al que está en el momento, no, más bien le piden lo solucione. Digo, no es que aquí lo estemos tratando de defender, ¿no? Porque pues ya lo hemos dicho, aquí lo único que cambian es de color, porque cuando llegan al poder todos dejan, o más bien todos son lo mismo, ¿no? Entonces es delicada esta situación, ¿no? Que ya se esté hablando de deudas millonarias que al final de cuentas pues le van a querer cargar al erario, y ¿qué representa el erario? Pues la ciudadanía nuevamente, ¿no? Por ahí al rato no tardan en querer inventar algo para que digan, ¿saben qué? Tenemos que salir de esto para que podamos tener agua potable. Es que ya aquí hablan de que la razón según ellos fue que porque dejaron de cobrar el agua cuando se presentaron esas catástrofes por los efectos de la naturaleza, ¿no? Entonces ya hablan que debido a eso no pudieron cobrar durante ese tiempo y por eso se creó la deuda. Digo, medio ilógica la situación, porque ahí hablan de estos efectos fueron de 2 o 3 meses los que dejaron de cobrar, y se habla una deuda ahí millonaria que no creo que sea el ahora sí como dicen el meollo del asunto, pero bueno, así lo quieren hacer ver a la ciudadanía. Aquí ya bien tú lo dices ahorita en el mensaje que te envían, pues el personal de la Comisión Federal ni siquiera se presenta, pero eso sí, ya les cortaron el agua por el adeudo que se tiene, y que no es por parte de los ciudadanos, es por parte del municipio, ¿no? Los ciudadanos yo creo que no están mencionando que no hayan cumplido con los pagos, sino el que no está cumpliendo es el municipio, y ya lo hemos mencionado, inclusive escuelas que se han quedado sin energía eléctrica porque no se está cumpliendo con esa parte también.
Así es, Javier. Hacer el comentario, estamos casi a punto de cerrar nuestro programa del día de hoy, de Anue, Luz y Fuerza, y ¿qué creen? Ya está aquí con nosotros nuestro compañero Eduardo García El Morocco, para retomar sus actividades como siempre lo ha hecho, con responsabilidad. Ya está con nosotros Morocco, hay que echarle para adelante, y gracias por nuevamente estar aquí con nosotros. En un momento vamos a estar en su programa Rock and Rolleando con Eduardo García El Morocco. Sí, bien lo dices tú ya, Andrés. Tenemos por aquí ya algunas notas más que cumplir antes de que cerremos este programa. El día de ayer por ahí se presentó en una subestación del trolebús, desalojan a niños por cortocircuito. Digo aquí ahora a ver a quién le echan la culpa, ¿no? Porque un cortocircuito en el transformador de la subestación eléctrica del Servicio de Transportes Electrónicos, ubicada en Allende y Jaime I de la colonia Morelos, causó la suspensión del servicio que va del Metro Hidalgo a San Felipe de Jesús, además del desalojo de 200 alumnos de una escuela primaria, debido a la cercanía con el lugar del percance. Los menores fueron concentrados en la jardinera de Paseo de la Reforma mientras bomberos inspeccionaban la subestación. Una vez pasada la emergencia, las autoridades de protección civil dieron su consentimiento para que los estudiantes regresaran a la escuela, y agregaron que no hubo personas lesionadas. El pasado 13 de agosto, una unidad de trolebús con número económico 9800 sufrió un problema eléctrico, el cual generó una explosión en su interior, por lo que se quedó sin servicio en Niños Suárez a la altura del Dr. Balmis. Vecinos de la zona tuvieron que romper los vidrios del camión para sacar los pasajeros. Al menos 7 fueron trasladados a un hospital luego de sufrir lesiones que no pusieron en riesgo sus vidas. Medio complicado aquí porque parece que la nota la complementan con otro percance que hubo. Entonces ahora creo que ya van sobre los trolebuses, ¿no? Ya yo creo que van a empezar a decir que ya son obsoletos y que por eso la subestación sufre problemas, cuando sabemos que las subestaciones, llámese la subestación de quien sea, pues tienen que tener un mantenimiento. Y si no se le da este mantenimiento, pues obviamente provocan estas situaciones. Entonces, primero que responsabilicen a quien debe de ser, para que de la misma manera pues se cumpla con esto y se evite este tipo de accidentes que ponen en riesgo. Mira, ahí ya vemos que a los niños de la escuela se les tuvo que desalojar para que no se fuera a complicar más la situación, Andrés. Así es, Javier, pues lo dicho, ¿no? Siempre tratan de tapar el sol con un dedo y empezar a desprestigiar a las empresas que tanto servicio le ha dado a la ciudadanía, y que a final de cuentas, bueno, pues nos quejamos de la condición de las condiciones atmosféricas, y este medio de transporte que es eléctrico, que no contamina, bueno, pues ahora ya van a empezar sobre ellos para en poco tiempo, pues por ahí han de tener ya un plan de meter nueva empresa, nuevos vehículos, pero siempre dándole la pauta para que entre el inversionista y que vuelvan a pegarle a la población, porque obviamente tendrán que venir tarifas más altas, ¿no? Bien, sí es cierto, Andrés, tienes toda razón. Mira, por aquí queremos pasar al segmento antes de que se nos agote el tiempo, porque tengo 2 notas muy importantes aquí comentar que van de la mano, como decimos, ¿no? Por un lado, un despilfarro nuevamente aquí por parte del gobierno. Nos vamos al segmento de Más Allá de la Luz, Andrés, si me lo permites. Sí, vamos a ponerlo a nuestro segmento, porque nuestro titular siempre nos lo exige, ¿no? Así es, entonces sí, por eso te lo anunciaba, ¿no? Porque como dices tú, ya se nos está agotando el tiempo y no queremos dejar desapercibido este tema por la importancia que se tiene. Adelante, Javier. Sí, mira, dice, por un lado, se concluirá el hangar presidencial, se venda o no el avión millonario de Peña, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El nuevo hangar presidencial lleva un avance del 70% y estará listo para noviembre. Se venda o no el nuevo Boeing 787 Dreamliner, destinado al mandatario Enrique Peña Nieto. En entrevista, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó: la obra está predeterminada, no es posible frenarla porque está a punto de terminarse, sería un horror dejarla sin terminar. Si se vende, pues todo está que ven ahí, el transporte se puede vender, se puede transportar a otro sitio, explicó. El hangar lo construye Concretos y Obra Civil del Pacífico, filial del Grupo IGA, la empresa favorita del peñismo, por un monto que ronda en los 800 millones de pesos,
Según el funcionario, está terminado en noviembre y podrá recibir el nuevo avión presidencial en diciembre. Ruiz Esparza confirmó además que la Secretaría de Hacienda estudia la venta del avión Boeing 787 Dreamliner, como lo declaró Peña Nieto en días pasados. El 9 de junio del 2014, el reportero Álvaro Delgado escribió para APRO, basado en datos oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Ya no hay duda, el fabuloso avión que estrenará Enrique Peña Nieto costará a los mexicanos 7,520 millones de pesos, el doble de lo que gastarán este año todos los partidos políticos en México. ¿Y por qué yo hablaba que va de la mano con esta nota? O digo, 4.7 millones de niños viven en pobreza extrema en México, 6 millones sin escuela, lo manifestó la UNICEF. Por un lado, gastan cifras millonarias en el avión, mencionan que ya lo van a vender según ellos, pero pues que el hangar lo tienen que hacer porque ya va muy adelantada la obra y pues cómo la van a parar, ¿no? Y pues más que la está haciendo los amigos de tu presidente, del presidente. Y por otro lado aquí nos dicen 4.7 millones de niños viven en pobreza extrema. El Fondo Nacional de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señaló hoy que si bien en México ha tenido grandes avances en protección a los derechos de la infancia y en la adolescencia, aún persisten grandes desafíos como la pobreza y la desigualdad. Al cumplir hoy 25 años de que en México ratificaran la Convención de los Derechos del Niño, el 21 de septiembre de 1990, UNICEF recordó con un comunicado que ese instrumento fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. México fue uno de los impulsores de la convención y uno de los primeros países en ratificarla, señaló. De acuerdo con el Fondo de México, llega a este aniversario con muy buenas noticias, como la existente desde diciembre del año pasado en la Ley General de Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Dicha ley representa un avance sin precedente en el país en términos jurídicos, ya que sienta las bases para la creación de un sistema nacional de protección integral para la niñez y la adolescencia, apuntó. Asimismo, señaló que México tiene unos esquemas de vacunación más completos de Latinoamérica, lo que ha reducido de manera importante la mortalidad infantil en el país, además de que se ha logrado la cobertura de educación primaria sea casi universal. Pero aún queda mucho camino por recorrer para garantizar cada uno de los niños, niñas y adolescentes en México el acceso a la educación de calidad, la protección frente al trabajo infantil y la erradicación de la violencia, y lograr que todos inicien sus vidas en condiciones de igualdad, anotó. UNICEF sostuvo que es necesario redoblar esfuerzos para reducir la pobreza y lograr que estos niños adolescentes en esta situación asistan a la escuela y se mantengan saludables. México, refirió, tiene más de 40 millones de niños, de los cuales 21.2 viven en pobreza y 4.7 millones en pobreza extrema. Entre las principales asignaturas pendientes se cuentan también la inclusión y la calidad educativa, especialmente para los niños en comunidades rurales y indígenas. Al respecto, indicó que en 2010 todavía existían más de 6 millones de niños entre 3 y 17 años fuera de la escuela. Para UNICEF, el combate al trabajo infantil es otro pendiente y que todavía 2.5 millones de niños y adolescentes trabajan, de los cuales 4 de cada 10 no asisten a la escuela. También la erradicación de la violencia que afecta de manera profunda y duradera a los niños en sus casas, sus escuelas y comunidades. Garantizar plenamente los derechos de la niñez no solamente significa con un tratado internacional de derechos humanos, sino intervenir en el futuro económico y social del país. Significa mejorar sociedades más democráticas, más inclusivas, más justas y más paz, dijo Isabel Crowley, representante de la UNICEF en México. Mira qué lamentable, ¿no? Por un lado hablan de un costoso avión, de un costoso hangar para ahora sí que para el mismo avión, y por otro lado 4.7 millones de niños viven en pobreza extrema y 21.2 viven en pobreza. Cuando, híjole, ya de veras que qué lamentable, ¿no? Ellos hablan de que cada una de las reformas va a traer los beneficios en la educación, los beneficios a la niñez, y pues las cifras siempre que vienen las empresas, más bien a niveles internacionales que les vienen, como dicen, a cuestionar el trabajo aquí en México, les muestran todo lo contrario, Andrés. Entonces, qué lamentable que estos dineros, que lejos de utilizarlos para un avión lujoso y costosísimo para el presidente, pues no se utilicen para esta niñez en México.
y para de veras mejorar la educación. Pues ellos han hablado muchos en sus programas de que se van a mejorar la educación, pero pues debe ser yo creo que la de sus hijos nada más. Sí, Javier, desgraciadamente esa es la temática de nuestro gobierno. Recortan presupuesto a lo elemental, a la salud, a la educación, a la energía, y bueno, por otro lado hacen gastos multimillonarios en cosas la verdad superfluas que nada tienen que ver con una realidad de un país que se supone que no debiéramos estar en esas condiciones. Pero bueno, esa es la parte que a nuestro gobierno le gusta manejar, y hasta que nosotros despertemos realmente, a pesar de toda la represión, todo lo que ahorita se está viviendo desde esta mañana, desde temprano allá en Ayotzinapa, allá en Titla, llegan vehículos antidisturbios al 27 Batallón de Iguala, una serie de condiciones, pero es la forma de gobernar de este sistema, ¿no? Sí, la represión, ¿no? La represión que quieren mostrar y el violentar, que digan que los estudiantes son los que están violentando. Ayer ya veíamos por ahí algunos incidentes allá, algunos incidentes también aquí, que sabemos que son provocados por el mismo gobierno, ¿no? Incidentes aquí en el CCH Vallejo, ahora sí como dicen, casualmente, ¿no? Se dan casualidades y que luego obviamente culpan a los que no son los culpables, y los que son los verdaderos culpables, pues obviamente se ríen porque pues, son gente enviada por el mismo gobierno. Así fueron a atacar directamente a la radiodifusora de ahí Así es. Del CCH de Vallejo. Efectivamente, entonces digo, ya conocemos estas prácticas por parte del gobierno, hay que estar muy atentos a esta situación. Se vienen unos días muy difíciles con las movilizaciones que va a haber por el año que se cumple lamentablemente de estos estudiantes, de estos de la normal de Ayotzinapa, y los senadores o los diputados preocupados por lograr que se subiera el día de la desaparición forzada. No, de veras qué horror de estas personas, ¿no? que trabajan ahí y que lamentablemente se sirven del erario, porque ellos iban a tener un jugoso aumento en sus ingresos, porque pobrecitos trabajan demasiado, Andrés. Así es, Javier. Bueno, pues el tiempo se nos ha agotado. Mandamos un saludo allá en la Colonia Moderna a las hermanas Ayala, a Guadalupe, a María Teresa, a Isabel y a Elvira. Allá en la Agrícola Oriental a Socorro, que está pasando por una condición, un familiar ahí de salud, su esposo. Esperemos que haya una condición más favorable, y hay que pedirle mucho a Dios que salgan adelante. Sí, bien, también enviamos un saludo por ahí a la familia Vargas, que nos escucha ahí muy puntual también. Ahí saludos a la familia Vargas, muy cariñosos. Sí, gracias, y pues no nos queda más que decirles muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Nos esperamos aquí el día de mañana. A nombre del titular de este programa, el compañero Juan Luis González Vargas, les damos las gracias y nos vemos el día de mañana. Y les ratificamos nada más el llamado a la asamblea del día de hoy a las 5 de la tarde aquí en nuestro auditorio de Insurgentes 98. Así es, y los vamos a dejar con la hora de nuestro compañero Eduardo García, alias El Morocco, que vuelve a estar con nosotros en sus horarios habituales. Un saludo, Morocco. Gracias, hasta mañana. ¿Te cortaron la luz? ¿Ya estás listo para defenderte? Si no es así, mañana te esperamos en Voces por la Luz. Vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú no
lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te